sencillitos de cómo utilizar esto, ¿vale? Pues... Tendrás que pasar a tu escena, porque siguen viendo Sí, mi pantalla. sí, lo sé. Sí, ya lo he hecho, lo que pasa es que Ah, va retraso. con retardo. Oh, Claro, claro, joder. claro. A ver, para explicaros el ejemplo, lo primero que tenéis que saber es lo que es NAS, ¿vale? Es NAS, que es un programita que sirve para hacer esto de aquí, ¿vale? Que es un computador. Cachis. Vale, ahí creo que se ve. Vale, esto es un programa que se utiliza eh, para que un contador vaya grabando el tiempo, una diferencia de tiempo en un archivo. Entonces tú desde el OBS, desde el programa de edición de streaming, seleccionas ese archivo y lo imprime a tiempo real lo que hay en ese archivo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer como ejemplo es un programa, un script más bien de Python que reproduzca el mismo, ¿vale? Entonces, ¿lo creo desde cero, Pi, o...? Bueno, como prefieras. Digo porque... A ver, como tienes el código nuevo, puedes ir explicándolo, si quieres. Vale, pues entonces voy a ir al samples. Vale. Sí, lo que pasa es que ha cambiado, ¿no? O lo has copiado otra vez al example. Es el, es el Vale. tuyo, sí. Mm. Vale. Creo que sí, vamos. Vale, no. Joder. A ver. Es este. Vale. Sí, pero ese es el sin cambiar. Sí. Ese es el código original. Nada, tira Ah, del script. sí, el script. Claro, es que es muy rayante porque como él está viendo el streaming en vivo y yo Ah, claro, estoy claro, 30 con tu segundos retraso. por delante, pues es un poco difícil Vale, de vale, ver. vale. Pero bueno, Vale, estoy vale. con el script. Vale. Vale, guay, guay. Em, bueno, así, entonces lo primero que hacemos es guardar el tiempo restante, llamémoslos remaining o delta. Guardamos el tiempo restante desde horas, minutos, segundos, ¿vale? Entonces, las horas son eh, la primera posición, luego minutos y luego segundos. Es while any. Vale, esto lo que hace es que comprueba si las tres posiciones son distintas de cero. No sé si también no salta cuando son negativos. Creo que solo salta cuando son ceros, ¿no? Sí, solo cero. Pero bueno, Vale, en teoría lo he hecho para que nunca pueda ser negativo. Que se vale. podría Sí, escapar, sí. pero es un ejemplo rápido. Sí, 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 yo lo hice igual. Entonces, lo que hacemos es, si el contador de segundos está a cero y el contador de minutos está, no, está así, está a cero, tiene más, pues entonces le damos un valor al contador de minutos y reseteamos el de segundos a 60. Y luego pues lo llevamos a un nivel más adelante. En vez de segundos, pues minutos y horas. Luego, Pues ahí estoy viendo, por cierto, que me he dejado una condición. En el remaining time 0 mayor que 0. Bueno. En teoría funciona eh, igual, ¿eh? sí, en teoría es igual. Como Solo que que sí, por no la supuesto se podría explica, escaparar a negativo y demás, pero bueno, claro, Pi no lo ha ya debería ocurrir. explicado en el tema de en la parte de las condiciones, pero el cero también funciona como con esa facilidad de if n, si el n es cero, pues Sí, te como devuelve un booleano, false. claro. Booleano. Como el 0 es el valor por defecto del entero, se entiende que si es 0, pues no es nada, no vale nada. Luego,
lo que vamos a hacer es darle un formato a la diferencia de tiempo, porque nosotros tenemos una lista, pero hay que imprimirla y convertirla en esto que tenemos aquí arriba. Bueno, espera, es que no lo he sacado. Joder, que sois un normal. Vale, ahora sí que deberíais verlo. Que se me olvidó sacarlo. Vale. Ahora. Paz, entonces, lo que vamos a hacer es darle un formato para poder copiarlo en el texto, es decir, convertirlo en un string. Así que abrimos un texto donde lo vamos a guardar el temporizador, lo que va a capturar el programa de streaming. Si no lo tenéis creado, pues con esta opción te lo va a crear automáticamente. Entonces, lo imprime por la consola y también lo escribe. El formato viene de formatted time, vale. Entonces, formatted time es una función que lo que hace es pues utilizar el truco de los strings que os enseñó Pi con el punto format, vale. Esto significa 02D, esto significa que lo que va a haber aquí se va a componer de dos Siempre dos dígitos. dígitos. Claro. Entonces, si es menor que 9, o sea, 9 o menor, pues va a seguir poniendo un 0 delante. Para dar el típico formato de hora. Sí. Para darle. Luego, bueno, pues lo escribimos y después lo que hacemos es restarle al contador de segundos, ¿no? Y dormimos el proceso. Creo que el time.sleep es espera activa, pero lo dejamos en espera activa durante un segundo. De manera que la próxima vez que imprima, pues va a reproducir el siguiente. Sí, la forma de hacerlo pasiva creo que es con thread, ¿no? Thread sleep, no me acuerdo si era. Puede ser, sí. Pero bueno, queda un poco. Y luego cuando haya terminado while, lo que hacemos es hacer abrir el archivo por última vez para escribir el mensaje final. Es una variable global. No sé si esto se podría considerar variable global si no tiene global Sí, delante. la he puesto, claro, la he puesto ahí para aprovechar un poco para mencionar algunas cosillas de eso, de tema de variables y demás. Y no solo variables, sino métodos, cosas que igual la gente que viene de otros lenguajes de Po están acostumbrados. Por cierto, Alfredo, veo que hay un countdown ahora mismo en el directo, no sé. Sí, lo he dicho antes, que este va a ser el ejemplo del snaz. ¿Cómo vamos a crear el snaz? Ah, pero lo has puesto ya a correr. No. Sí, sí. Ah, qué No, este guay. es el programa del snaz. Este es el Vale, me programa. has enseñado, Ahora Vale, voy a perdón, meter el perdón. PySnaz y voy a explicar cómo se cambia en el Vale, OBS. me estaba rayando ahí, empezamos en 9. ¿Qué? Pero vale. Vale, no, lo que estaba diciendo eso, que tema de cosas de conceptos de Po como métodos privados, públicos, estáticos, variables globales y demás, ¿vale? Obviamente en Python se sigue manteniendo el concepto de que una variable, una variable declarada dentro de una función o dentro de un método existe solamente en el contexto de esa función o ese método. Es decir, es una variable, bounded, no sé cómo se traduce al español, lo siento, pero vamos, sí, que su existencia se comprende solamente en ese método. Entonces, cuando sale del método, desaparece, ¿vale? Entonces, ¿hay forma de declarar variables globales en Python? Sí. Es tan sencillo como coger y declarar una variable fuera de absolutamente todos los métodos. Entonces, ese que pone finalmente message todo como en mayúsculas, podría ser perfectamente message en minúsculas, podría ser A, podría ser lo que nos dice la gana, y ya sería una variable global. ¿Qué ocurre? Que como es un poco locura el que cada uno ponga las cosas como le da la gana, se intenta seguir unos estándares. Entonces, se sigue recomendando que aunque no sea necesario declarar las variables globales así, como todo en mayúsculas y demás, sí que es el estándar en el que se deberían hacer. Y de hecho, muchos IDEs o editores dopados, cuando las declaras como todo mayúsculas, te las reconocen como variables globales y te puede ser que no te den problemillas, en diferencia de que si coges y declaras una variable suelta por ahí por el código que te dirá, oye, ¿y esta variable por qué está por aquí fuera de todo? ¿no? Entonces sí, está fingiendo ser una variable global.
Y siguiendo con lo de fingir, pasa un poco igual con el tema de las variables privadas, atributos privados o métodos privados. En Python no existen los métodos privados, en el sentido de que cuando tú en una función declaras un método, se puede acceder a cualquier método de la función. O sea, un método es accesible desde fuera. ¿Qué ocurre? Que para, digamos, como un voto de confianza entre programadores de Python, cuando quieres que un método no sea llamado desde o sea, que no forme parte de la interfaz de una clase y que no sea llamado desde fuera, lo que haces es le añades un slash, es una barra baja delante del nombre del método, y así señalizas que es privado. Y lo mismo con las variables, con los atributos. Pero en realidad no existen. O sea, en realidad cualquier cosa que esté definida dentro de la clase se puede acceder. Pasa que se señaliza, y de hecho habréis visto cuando estaba enseñando, y bueno, un ejemplo, por ejemplo, el caso que pone ahí, ¿no? Barra barra name. Cuando una clase tiene un barra barra baja name, no se espera que tú llames al name de esa clase. Eso estará ahí para alguna acción interna, pero lo suyo es que no lo llames de fuera. Pero en realidad ese método sigue siendo accesible al igual que cualquier otro método o atributo de la clase, ¿no? Es un poco así como aclaración. Y eso. Y luego, otra cosa que quería añadir, ya que les has enseñado, puedes volver a poner dentro del with open. No, perdón, sí, sí, en el with open. Este. Sí, bueno, yo lo veré con retraso. Vale, esto, ese bloque de código es bueno, más bien, el with as es un context manager, ¿vale? Eso se llama un context manager. ¿Qué quiere decir eso? Que el bloque de código que esté dentro de ese contexto, que es el código, como veis, está indentado dentro del with, em, para ese bloque de código, en este caso, por ejemplo, la variable f es el equivalente a la dirección, bueno, el objeto, perdón, descriptor de fichero que hemos abierto con el método open, ¿vale? Que sería lo que el método open nos devolvería, un descriptor de fichero, lo hemos metido en la variable f y dentro del contexto se maneja con f. Por eso podemos hacer directamente lo de fbright y no hace falta hacer, por ejemplo, lo de fclose, porque dentro del contexto sigue existiendo el descriptor de fichero. Cuando se sale del contexto, el descriptor de fichero, o sea, esa referencia al descriptor de fichero desaparece y se cierra automáticamente. Entonces, el Context Manager te vale para ahorrarte el tener que estar pensando en abrir o cerrar buffers, abrir o cerrar descriptores, porque es eso, solo existe, o sea, solo se mantiene, ¿no?, en referencia a ese descriptor o a ese buffer durante el bloque de código que está dentro. Y se utiliza así, ¿no? Con esa sintaxis de while, perdón, with lo que sea, as algo, pues ahí dentro el bloque de código, y en cuanto se ejecuta eso y se sale de ese with, se cierra automáticamente el buffer o el descriptor. Simplemente así como aclaración. Y nada, Vale. continúo. ¿Me puedes recordar cómo se ejecutaba el main dentro de una consola? Sí, no, bueno, no, hazlo desde fuera. O sea, desde la shell deberías poder llamar, ¿no?, al Python pysnath.py desde cualquier consola. Vale. A ver. Si no, pínchame la pantalla y lo ejecuto yo aquí, ¿eh? Vale. Que ya lo tengo pillado y ya está. Me ha gustado explicar el código, o sea, hacerlo yo desde cero y que lo vieseis poco a poco, pero es que no me da la vida. Así que bueno. No, ahora Ya, podemos, en el segundo, si queréis, podemos pararnos un. Porque, bueno, este era un ejemplo de cómo se puede implementar algo y ahora veréis cómo lo vamos a implementar con una librería y nos vamos a solucionar, pues, mucho. ya te he Pues, dado vale, ya estoy, ¿no? Estoy dentro, ok. Vale, pues entonces, vamos a ver, que me ponga yo en situación. Vale, aquí estoy. El mismo código, ¿vale? De PySNAS, el que estaba enseñando Alfredo. En este caso veis que he cambiado de entorno, ahora estoy en Visual Studio Code. ¿Vale? Como mencioné en el tutorial, podéis ver lo de if name igual a main, ¿vale? Esto lo que hace es que cuando yo llame al archivo, digamos que va a evaluar esta condición como cierta y va a ejecutar la función main, ¿vale? Que es donde tenemos el código metido dentro, ¿vale? Entonces vamos a llamarlo, vamos a coger Python, esto está, si no me equivoco, dentro del fichero. Bueno, de hecho me voy a meter, ¿vale? Dentro del ejemplo de PySNAS. ¿No? ¿No lo tengo aquí? A ver. Ah, sí, sí.
Vale, dentro de PySnap, ¿vale? Aquí tengo los dos ficheros, el 1 y veremos el 2. Y hago Python pysnap.py, ¿vale? Y ya nos estamos ejecutando. Es decir, lo que ha entrado aquí es, pues eso, if name igual a main y ha entrado en el main. Cuando ha entrado en el main, pues iniciado el remaining time y ya saltamos al primer input, ¿vale? Que me dice las horas. Pues en este caso quiero, bueno, como quiero que se demuestre, vamos a poner 0 horas, ¿vale? Vamos a poner 1 minuto y vamos a poner 0 segundos, ¿vale? Y he hecho que se imprima por pantalla, ¿vale? Para que podamos ver cómo está bajando el contador, pero lo vamos a ver en el fichero, que es el timer.txt, que es el comportamiento que nos interesa de Snap. Como veis, estoy viendo el fichero y se está modificando en tiempo real el valor del fichero, que es exactamente lo que hace el programa Snap. Y esto nos serviría, pues, por ejemplo, pues, para dárselo a OBS para reproducirlo en pantalla, o para hacer un log, o para hacer muchas cosas. O sea, es un ejemplo simplemente de trabajar con ficheros, ¿no? Pero nada, bueno, ahora nos va a tocar. Espera, 30 segundos, no lo he pensado muy bien. Espérate, voy a meter un ejemplo un poco más corto. 0, 0, 10, ¿vale? 10 segundos. Como veis, se ha sobrescrito y ha metido los 10 segundos. Y cuando llegue la cuenta atrás, como ha dicho Alfredo, ahí 3, 2, 1 y ya nos sale el mensajito. Exactamente el mismo comportamiento que hace Snap. O sea, es muy sencillito, ¿vale? Entonces, esta es como la versión muy handmade, en el sentido de que pues, hemos creado nosotros nuestro formato de delta de tiempo, que nos deja ser un array con 3 valores, primero horas, minutos, segundos, y nuestra forma un poco cutre de manejar el paso del tiempo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto con una librería? Pues con el ejemplo 2. Te dejo, Alfredo, que lo expliques. Vale. La consolita con la vaina. ¿Alguna duda con este primer ejemplo, chicos? Es sencillito, ¿eh? A ver, la sencillez radica en que el programa te reescribe, o sea, te coge a tiempo real, el OBS te puede coger a tiempo real lo que hay dentro de un fichero. Entonces es bastante cómodo. Todo guay. A ver, Python. Me dice que no encuentra el módulo main. Qué bien. Bueno, a ver, el segundo ejemplo. A ver. Vale. El segundo ejemplo lo que consiste básicamente es en utilizar la librería datetime para manejar lo que llamamos antes reminder, la diferencia de tiempo. Entonces, veamos. Date, ¿para qué lo habías importado? Para pasearlo. Para darle formato. Sí, bueno, de hecho no te hace falta Day2Deal, en teoría, creo. No te hace falta. No, porque al final lo hemos utilizado solamente. Vale, lo mismo que Quédate antes. Pedimos los datos por pantalla al usuario, es decir, el programa se va a quedar esperando, que no he dado antes, se va a quedar esperando a que le facilite estos datos. El programa va a esperar que reciba un int, es el de un int, para que no explote. Vale. Vale, este será el momento de datetime, el momento en el que queremos que el contador llegue a 0. Guardamos también la fecha y el tiempo actual. Esto se va actualizando continuamente, o sea, siempre que llames a datetime.now, siempre te va a dar la fecha y la hora actual. Ha llegado a esta sentencia. Es claro, nosotros aquí un time sleep, lo que te devuelva esta función, pues va a ser distinto, va a ser un segundo tarde. Luego, abrimos el fichero como f. Lo que hacemos es meter el bucle dentro de... Aquí lo que
lo que he cambiado es que operamos el bucle dentro del Context Manager. Entonces, de esa forma no estamos abriendo y cerrando el fichero, simplemente utilizamos el Fflash, o sea, el método del descriptor de fichero Flash, que nos permite guardar, o sea, lo que estamos en memoria trabajando en el descriptor con el Bright, lo pasa al fichero, pero sin necesidad de estar abriendo y cerrando, porque el comportamiento normal, como hemos visto en el anterior, es que hacemos el fbright y cuando se hace el close es cuando realmente escribe en el fichero lo que hemos metido en Bright. O sea que durante ese tiempo, si hubiésemos tenido el fichero abierto, no veríamos nada. En este caso, como queremos tener el context manager del fichero abierto para no estar abriendo y cerrándolo, pues simplemente eso, hacemos el fbright y luego fflush. Es muy sencillito. O sea, es lo único que cambia, ¿no? Pero para ver que se puede meter un bucle también dentro de un context manager. O sea, Sin digamos que el flush, a grosso modo, es como una función que te guarda lo que has escrito, pero sin cerrar el... te guarda en caché lo que has escrito, pero sin cerrar el fichero, ¿no? Claro, o sea, escribe al fichero. No, lo que tienes en caché, pues bueno, lo que tienes en caché, lo que tienes en memoria con el Bright, ya lo escribe al fichero sin necesidad de cerrarlo. Vale, vale. Pero sí, es lo único que hemos cambiado. Luego lo otro, lo que dice Alfredo, que utilizar DataTime, pues con la diferencia, o sea, con la librería, digamos que calcular la diferencia entre dos fechas es tan sencillo como restar una y la otra y ya nos devuelve un delta de tiempo. Sí. ¿Qué? Delta de tiempo te lo trata. Ah, aquí. Vale, En claro. format, Lo devuelves todo en donde se llama segundos. format. Que ojo, una cosa que me he dado cuenta mientras hacía este ejercicio era que el delta, el objeto delta time, bueno, se llama más bien time delta, te devuelve los días, los segundos y los microsegundos. Sí. Pero te devuelve los segundos, no te devuelve todos los segundos contando todos los días. O sea, te devuelve el resto de un día. Entonces, No, creo que no. sí, O sea, en teoría, sí. lo he Pero en probado, teoría ¿eh? sí convierte. ¿Así? Sí, sí, o sea, los días, o sea, lo que viene siendo días, meses y años te lo devuelven días. Pero luego cuando Sí. llamas a segundos no te cuenta también es todos esos días. Te cuenta solo hasta las horas, el módulo hasta las horas. ¿Seguro? Sí. Pues yo aquí he utilizado el seconds y en teoría debería funcionar. Bueno, Es que en no... teoría. bueno, es que en teoría solo metes la hora. Así que solo devuelves la hora. No devuelves los días. Así que tampoco... Joder, qué man. Cambiarme la tan pequeña. A ver. Entonces eso. Que es una... Interesante. De hecho lo voy a poner aquí. A ver. Esto. A ver. El time. De esta resta se produce un objeto delta time. ¿Vale? Entonces cuando le doy a dar formato, que es una función horrible, es horrenda, como podéis ver, tiene demasiadas líneas de código para la tontería que es, pero eh, los días se accede directamente a días y cuando intento acceder a los segundos solo me sirve para recuperar las horas. Me va a dar información absoluta de los días, ¿vale? Si por ejemplo yo tengo un delta time de 300 días y 10 horas, los segundos sumándolos son 10 horas de esto. No los 300 días y las 10 horas. Solo son desde las horas. No, es curioso. Entonces, bueno, lo he hecho de una forma un poquito más sucia, pero bueno, lo hice un poco con prisas, así que... Vale. 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 Entonces esto se guarda en un fichero que está... Vamos a ver. Está aquí. Entonces este fichero está aquí. Vale. Si yo me voy ahora a OBS y decido que esto ahora va a ser... Lo voy a sacar de ese fichero que está...
Pues ha cambiado. Ahora ha cambiado, vale. Entonces ahora está sacando, de hecho lo que está sacando por aquí por... Entonces ahora yo lo paro y deberíais ver que ya el contador se ha... Realmente el contador ya no fufa. Y básicamente es eso, del PySnap. O sea, la facilidad que tiene el DateTime es que te ayuda mucho más a trabajar con fechas. Luego esos objetos tienen funciones que te ayudan a imprimir las fechas de un formato concreto que tú decidas, con una función que creo que tenía un nombre muy raro, strftime o algo así. Sí, string format. Sí. String format. Tiene un string Me suena, format que es básicamente tú le pasas como parámetro. Sería algo así. Por ejemplo, tú podrías poner objective, que es una fecha concreta, punto string. Creo que es así, pero no estoy seguro. Y entonces le puedes pasar el formato que tú quieras. Entonces, por ejemplo, si quiero las horas, no sé si era así o así, yo diría que es así. Pasar con estos minutos. Creo que así era como se ponía el que te imprima solo las horas y los minutos. No lo tengo tampoco muy claro. Pero bueno, la idea es esa. Y ya está. ¿Tenéis alguna duda respecto a este ejercicio? A ver, mientras contesta. Parece que no hay. Pero haberlo explicado bien. Sí que está un poco grande la pantalla, a lo mejor debería darle un poco. Yo me he dado cuenta que no he ampliado el formato de que no veía el código así. No sé. Creo Vamos que a dar por hecho así que no hay lo... problema. Todo bien. Vale. Pico el buscaminas, ¿vale? Ok. Vale. Pero reitero, me gustaría hacer el código desde cero, pero es una montaña de código, tampoco soy un experto en Python, así que tampoco suelo hacer el código más limpio. Pero... vale, entonces yo digamos que el juego del Buscaminas lo he dividido en tres clases, ¿vale? Se trata de la clase Zelda, que es muy sencillo. Tiene dos atributos estáticos y dos atributos del objeto que se generan con el objeto. Entonces, luego tengo la clase Tabla, que es donde está pues prácticamente la chicha. La inicializo con valores random. Bueno, con valores random. Es que tengo una barrera. Yo tengo una barrera que es un número float. Entonces, si este número random, que es si no recuerdo mal, es un número de entre 0 y 1 con millón de décimas, si ese número supera esta barrera, pues entonces se le pone un boom, es decir, una bomba. Así es como lo he decidido. En fin, si no, pues un clear. Vale, estos valores ¿de dónde vienen? Vale, pues como he dicho antes, vienen de los atributos estáticos. Esto es útil porque al verlo en el código, ver que es igual a -1, porque esto y -1 es lo mismo. Cell.boom y -1 es lo mismo. Pero claro, esto a mí me parece muchísimo más obvio decir, vale, lo que estoy metiendo dentro es una bomba, pero internamente
es un -1. Entonces eso es una ventaja que tienen los... Y es principalmente la utilidad que tienen los atributos que declaras fuera del constructor. Luego, entonces lo inicializo con números aleatorios, genero una matriz que es básicamente una lista de listas y los voy guardando. Entonces lo que hago es en cada bucle de columna guardo cada celda en una fila. Y cuando haya terminado ese bucle, se reinicia el bucle de filas que te genera una nueva lista dentro de la matriz. Rollo. Vale, esta función sirve para descubrir una columna, descubrir una celda. Es decir, cuando tú... es decir, jugártela a ver si hay alguna mina o no. La primera vez pues está todo todo oculto y te la tienes que jugar con el primer movimiento, pero es eso. Entonces, aquí es donde está realmente la chicha y donde por temas de ir a prisas se ensucia el código. Básicamente lo que hago es, si la celda está descubierta, pues envío un mensaje y no cambio nada. ¿No? Lo que hago es mirar si la celda no tiene... Entonces, es una bomba, es decir, si tiene una mina. Si no tiene una mina, pues la descubro y luego trato el tema de la expansión que ya lo voy contando más adelante. Y si no, yo lo que he hecho ha sido tratar el tema de perder el juego, de lanzar una mina como una excepción. No sé si está bien visto. A lo mejor no. Pero digamos que está este punto en el que se detecta que pierdes el juego. Perdido. Eh, este punto, digamos que ocurre después de muchas funciones. Hasta que llega pues aquí, que este es el bucle principal. Entonces un atributo dentro de la clase game, que es la interfaz definitiva, por llamarlo así, la burbuja definitiva de la que el usuario no va a entrar. Y lo que me hace en última instancia pues es ponerme este flag, este atributo de la clase game a falso, lo que hace que se pare el bucle, que se imprima un boom y termine el juego. Entonces, hasta llegar ahí, desde aquí, pues vi que había un montón de funciones por la que pasar y dije, tío, es mucho más fácil poner una excepción y tratar, y lo único que tienes que hacer es poner un try except en donde quieres que se pare el código. Así. Sí, es una forma un poco guarra de salir de... Ya, de hecho... Es que antes... Joder, macho. Pesadilla. Siempre estoy con el dedo en el W, siempre se me va. De hecho, antes había dicho que la funcionalidad entre step a secas y step exception es la misma porque exception es la meta excepción, es la excepción por excelencia. Todas las excepciones que os vais a encontrar van a heredar de esa excepción, lo que significa que esta sentencia te va a coger cualquier excepción. Entonces, bueno, podría haber creado una excepción que se llamase Game Over Exception o algo así, vale, sí, pero no me da la gana. Vale, entonces lo que vamos a ver ahora es expandirse, vale. Nosotros cuando tocamos lo que está libre, además de tocar ese punto, si no tiene ninguna mina adyacente, lo que hacemos es expandir el campo, es decir, no, si tiene cero minas, veis que muchas veces abre como un cuadrado enorme, ¿vale? De hecho, a lo mejor incluso os lo voy a enseñar. Acerco. Uy, pachao. Pachao. Me ha petado. Joder, cago en mi vida. Esto en Develop funcionaba, me cachis en la... A ver, en Esto en mi Discover. local funcionaba. ¿Qué me he cargado aquí? ¿Qué dice que me he cargado aquí? A ver.
self.table. Vale. Esto ha petado. Es que no me dice qué línea ha petado, pero me dice la línea, pero no la tengo numerada, así que estoy jodido. La utilizo aquí. Vale. La puta W. ¿Y ahora qué? Joder. Así no vamos a acabar nunca. Ay, que me manda a tocar mi propio código. Gracias. Me he dado cuenta tarde. Gracias, David. Vale, ahora. Entonces yo lo que interpreto es que como las celdas ocultas son X, ¿vale? Así que, por ejemplo, voy a elegir una esquina y lo que me hace es, pues, se expande. Entonces, estas son celdas vacías que no... Los puntos son celdas vacías que no tienen ninguna bomba adyacente. Entonces, las reglas del Buscaminas dice que si lo que acabo de descubrir es una zona, es una casilla que no tiene ninguna bomba adyacente, pues entonces tengo que expandir a las que tengo a las que tengo adyacentes. Y esas se abren si tienen bombas o si no, o si tienen alguna bomba adyacente. Entonces esa es la gracia. Entonces eso, para empezar lo capamos en el método Discover, que habíamos dicho que era donde se decía, el método que servía para descubrir una celda. Tú le pasas una fila y una columna, que eso va a ser lo que se coma casi directamente por la consola, así que no me metáis no me metáis caracteres porque no los trato. Y pues aquí había que aquí se descubría, vale, y aquí lo que hacemos es decir, vaya, hay bombas adyacentes en esta celda, pues si no las tiene, llamamos a la función expandir desde pues la casilla que nos tocase. Y luego pues la excepción. Entonces, ¿cómo funciona expansion from? La función expandir. Vale, lo primero que hago es calcular las celdas adyacentes, más bien las coordenadas. Esto lo podría meter dentro de una función porque lo vuelvo a utilizar otra vez, pero lo mismo, lo hice muy deprisa y mal. Pero lo suyo es utilizar una función aparte que te devuelva estos datos o incluso una lista de celdas. Entonces, lo que hacemos es por cada por cada fila que tengamos dentro de esta lista, sacamos la fila, la columna y comprobamos si primero si está dentro de las dimensiones del cuadrado, porque si yo lo que expandir pues como también he calculado la que tiene a la izquierda y arriba y a la diagonal, esa casilla no existe dentro de nuestra matriz, entonces hay que comprobar si las coordenadas que hemos calculado son válidas. Luego lo que hacemos es comprobar si el contenido de la celda es una bomba, en cuyo caso... Ah, no, espera, esto es... perdona, esto es... calcular adyacencias. Lo que hacemos es guardar la celda en una variable porque la vamos a utilizar varias veces y es un coñazo tener que poner todo esto. Y lo que vamos a hacer es comprobar si el contenido está libre y que no esté a descubierta, porque entonces entonces no he ni expandir ni volver a descubrirla. Como le llames a expandir a una celda que esté descubierta, te empiezas a entrar en un bucle infinito. No tienes condición de salida. Vale, entonces la descubrimos y luego comprobamos, al igual que aquí arriba, si la celda adyacente no tiene bombas adyacentes. Es un poquito lioso, sí, pero yo no inventé el juego. Pues entonces no
puedo expandir. Si es una casilla, básicamente, si es un puntito, es decir, que no tiene ninguna bomba adyacente, entonces puede expandir. Si es un número, pues no puede. Así de fácil. Entonces a partir de ahí, pues sueles tener que ir de una casilla y tal. Eh, y si pasa esta barrera, pues entonces expando otra vez. Luego, la adyacencia de matrices, es lo que he dicho antes. Esto es código repetido y está muy mal copiarlo 2 veces. O sea, esto lo puedes meter dentro de una función De hecho, y deberías. de hecho debería, sí, pero me da miedo cargarme algo otra vez, así que no voy a tocar nada. Hasta ahí llega mi temor. Em, entonces, lo que voy a hacer, en esta función lo que tengo es un contador de booms, ¿vale? De minas que puede haber en la adyacencia. Eh, Básicamente lo que hago es comprobar si en los adyacentes hay una bomba, ¿vale? Es así de sencillo. Cada vez que encuentro una bomba, pues sumo un contador. Y también hay que comprobar si las coordenadas son correctas, porque si no, lo mismo, te sales de la matriz y petas el programa. Vale. Y entonces básicamente ese es el método de descubrir. Ahora, em, vale, ¿qué más tenemos? Tenemos la función getPlayerMatrix. Vale, esto es lo que hace es devolver una matriz a la clase game para poder pintar la matriz en la consola. Entonces, básicamente lo que hago es rellenar la fila por fila. Es un for x in range filas, for y in range columnas y, y entonces cojo la celda y el valor le voy dando distintos valores en función de cuál es el valor. Entonces, si la celda no está descubierta, le pongo una X. Si la celda tiene matriz de adyacencia, o sea, tiene bombas adyacentes, pues le pongo ese número. Esto está muy mal, pero vuelvo a tratar lo mismo. Si es un 0, le pongo un cambio por un. Está mal, pero es que lo hice muy rápido. Vaya mierda. Vale, entonces a la lista que devuelvo le hago un append y hago un yield return now. No sé si has explicado lo que era el yield, creo que no, ¿verdad? No, eso es justo un ejemplo de donde Python destaca en cuanto a programación funcional. Porque, bueno, es eso, es un generador que se llama, ¿vale? O sea, quiere decir, cada vez que se llama a esa función, bueno, devuelve, o sea, en vez de ser un return normal, lo que hace en este caso, por ejemplo, está dentro de un bucle, cada vez que se llama la función devuelve una nueva iteración, ¿no? del return now. Entonces, en este caso, que estás modificando, no he visto muy bien. Le estás añadiendo, ¿no? Valores. Claro, entonces Claro. esta función devuelve una matriz. Entonces yo lo que hago es, eh, tengo un doble for. En la primera trato la más grande, el primer for, trato las filas, creo una nueva fila y luego al final hago un yield de esa fila. Y luego dentro del segundo for lo que hago es rellenarla. Entonces básicamente el proceso sería crearla, este for la rellenas, todo este for consistiría en rellenarla y luego cuando ha terminado de iterar sobre este for hace el yield. Entonces el yield ¿qué hace a nivel en términos prácticos? En términos prácticos digamos que el yield es como un return pero que te va construyendo que lo llamas varias veces, se ejecuta varias veces dentro de la función para formar una lista. Entonces cada vez que tu código de la función llegue a esta sentencia, se añade un elemento a la lista que va a devolver al final, cuando toda la función termine de ejecutarse. Entonces lo que estoy haciendo un yield de una lista, pues entonces lo que voy a tener al final es una lista de listas, es decir, una matriz. Espero haberlo explicado bien, a mí la primera vez Sí, sí, sí. que me Un explicaron el ejemplo yield. muy. Ya, es complejo de entender. Un ejemplo muy, muy típico. Mira, ¿puedes pincharme la pantalla?
Ya estás. Vale, creo que esto debería... ¿Ya estoy? Sí, Ujú. ¿no? Vale. Esto debería funcionar. Vale. Bueno, ¿sabéis lo que es la sucesión de Fibonacci, no? Más o menos. Espérate. Vamos a ponerlo aquí porque yo lo voy a decir mal, así que... Vale. Si yo tengo un número, cada término que se suma al número, ¿no? Y entonces creas, o sea, yo empiezo, ¿no? 0, 1, pues tengo la suma de 0 y 1, que es 1. La suma de 0, 1 y 1, que es 2. He hecho mal, ¿verdad? No, sí, luego llegas al 3, pues se suma el 5. Luego lo sumas y llegas al 8. O sea, vas sumando, ¿no? A ver, lo mejor es que lo lea de la... Cada término nuevo es la suma de los dos números anteriores, ¿vale? Entonces, con esa forma vas creando una sucesión. Está relacionado con la espiral de Fibonacci y con muchos conceptos de matemáticas. Bueno, pues la forma más fácil de generar una sucesión de Fibonacci en código es utilizando el yield de Python con esta función. Si yo hago... esto debería funcionar. Vale, bueno, voy a definirlo fuera, o sea, voy a sacar aquí. Vale. Si yo defino Fibonacci aquí, que como ha dicho Alfredo, pues es eso, simplemente que es, no, aquí tengo un bucle que lo que hace es devolverme A, pero cada vez que se ejecuta, lo que hace es recalcular A con la suma de los dos términos anteriores. Entonces, si yo digo, si yo llamo... Qué Esa es cabrón buenísima. esto. Ya, es que he copiado el código cual y entonces pues no... Entonces, por ejemplo, for i in range. Mucho Está quejarse de bien. Python 2, pero luego los prints los pones sin paréntesis, cabrón. Ya ves, ya ves. Vale. Y voy a hacer el print porque... Ah, muy bien, sí. No, el generador. Vamos a ver. Me lo he cargado y ahora pues no me acuerdo y me voy a quedar mal. Pero, ¿por qué no lo estoy haciendo bien? ¿Tienes ahí un bucle infinito? Hay uno. Sí, no, sí, no es esto. Coño, es que me he cargado el código y ahora no me acuerdo ni cómo reconstruirlo. Vamos a ver. Espérate, si es que está el ejemplo muy sencillo. Si es que buscáis el Fibonacci. De hecho, pasa que este está un poco lo que se dice anticuado. Esto es lo que quería. Vale, sí. Eso me faltaba. Soy imbécil. Vale. El apunto next. Esto es lo que quería. Vale, y bueno, voy a sacar esto de aquí porque no debería estar ahí. Vale, que os acordáis que os dije de los iteradores de la lista, porque te permite, lo que en realidad lo que hace es llamar al next y demás. Yield es exactamente eso, es el iterador. Entonces, ahora sí que debería funcionar. Bueno, pues no, perfecto. Tío, esto lo han cambiado, pero si yo esto lo he hecho hace bastante. A.next. Mira, ya está. ¿De dónde, Toma por culo. de dónde viene ese A.next? De fib, o sea, los iteradores. Vale, ahí está. Vale, esta es la versión nueva. Y sí, aquí está bien puesto. Esto tiene más sentido, vale. Esto sí que fue el código que yo... Pues en eso, dado, pues no sé, quiero los 10 primeros elementos y los primeros elementos de la sucesión de Fibonacci. Quiero los primeros 200 y me genera los primeros 200 elementos de la sucesión de Fibonacci. Y esto lo que está haciendo en realidad es llamar a... O sea, hacer el yield, ¿no? Y entonces devuelve, como veis, lo está concatenando en una lista, porque esto es lo mismo que si hiciésemos el generador. Si esto en realidad es lo mismo que si hiciésemos elementing, o sea, bueno, lo mismo, lo de comprehensive, ¿no? Pero bueno, aquí lo casteamos en una lista, pero está devolviendo pues toda la sucesión porque está haciendo el return este cada vez, ¿no? Y eso te permite hacer autogeneradores.
Es una cosa que, sinceramente, yo por ejemplo en Python no utilizo mucho, pero sí que utiliza Python internamente cuando hacemos cosas como lo de comprehension y demás. Bueno, también cuando haces funciones lambda y así también es interesante. Pero te permite hacer cosas como esta. O sea, yo creo que no hay forma más simple de escribir en código en un generador de sucesión de Fibonacci que no sea esto. Pero ya te digo, el yield es una cosa que es difícil de entender y difícil de utilizar. Claro, Y que no suele ser muy típica. Me mola que la hayas metido, porque es buena, es un buen ya que lo podía utilizar por ejemplo de primera uso. vez. Por primera vez, ¿no? Sí, es la primera vez que lo utilizo para algo tan importante. Que Pero luego nada, es. eso es. Luego es curioso porque el yield tampoco necesita ser la última instrucción de la función, como es la mayoría de los lenguajes de Claro, exacto. programación con el return. Como se veía ahí, exacto, como se veía en el ejemplo este, el return está antes, porque da igual, porque de cara a la función está devolviendo esto, pero la función sigue dentro. O sea, no es como que haya salido, en realidad. Entonces puedes seguir operando cosas después. Cuando haces un return, rompes la función porque ya sale del contexto. Pero sí, es curioso, es raro de utilizar, pero supongo que cuando encuentras, ¿no? Cuando llegas a un momento que dices, hostia, qué bien me vendría a mí esto ahora mismo, pues está ahí y es perfecto. Esa es un poco la magia de Python, es eso, que al no estar encasquetado ni en programación orientada a objetos ni en funcional, pues tiene cosas de los dos y tiene cosas como el yield, y al mismo tiempo tiene cosas como las clases, los métodos, las herencias, que son muy útiles. Pero sí. Y ya está, ¿eh? Me puedes Sí, quitar, sí. que tampoco era interesante. Vale. Pues a ver, nos habíamos quedado en el yield. Aquí está. Vale, entonces esto básicamente es una función guarrindonga para imprimir la matriz. Entonces esta matriz, esto va a devolver, que va a ser llamada por game. Y básicamente lo que hago es imprimir el valor, por cada valor imprimo el propio valor y un salto de línea. Entonces por cada, cuando haya terminado de imprimir una fila, pues hago un... em, el de adyacencias creo que lo había explicado ya, sí. El de check finish, vale. El check finished básicamente lo que hace es que yo necesito saber en qué momento he ganado. Entonces, esto se puede hacer de dos maneras, entre otras. Por ahora mismo son estas dos. Lo puedes hacer la manera menos óptima del mundo mundial y calcular de nuevo calcular cada vez que haces un movimiento si tienes alguna celda eh, sin descubrir que esté libre de mina. En ese momento significa que todavía tienes una celda que descubrir y que todavía no te has pasado el juego. Así que lo que tienes que hacer, entonces yo lo que hago en este caso, pues es lo que hago es hacer eso, ¿vale? Entonces otra manera de hacer esto mejor, pues mira, en el constructor cuando creamos el boom, bueno, claro, no, claro, porque si lo hago así, voy a saber, vale, sería. Claro, estaba pensando que a lo mejor con un contador del número de booms que tengo, pero entonces cómo sé qué celdas son los booms, claro. No sé si hay una forma más óptima que esto, a lo mejor sí, pero no la conozco. O llevar la cuenta de las celdas que he descubierto. Sí, llevar la cuenta. Haces la cuenta al principio y luego pues vas guardando. Se me corta la voz. Nada, como que te cierra ahí un poco al final, pero bueno, se te entiende, ¿eh? Ay, Pero ya sabes que Néstor es perfeccionista. sí. Bueno, entonces entonces pues eso es básicamente la función checkFinished. Te comprueba en cada iteración si la matriz entera del campo de minas ha sido descubierta. Por supuesto, en este juego yo no he hecho la mecánica esa de marcar con el clic derecho una banderita porque me daba toda la pereza.
Cuando consigues todas las celdas, consigues descubrir todas las celdas que están libres de minas, has ganado. Vale, aquí lo que hago es la clase game, que bueno, pues es una cosa que me ha dado por hacer, una interfaz por encima de la tabla para que no se toque directamente la tabla, ni la tabla tampoco tenga que tener métodos eh, que impliquen a un jugador. Yo creo que con otra interfaz aparte hace que el tablero sea, pues, digamos, mucho más exportable a otros proyectos y tal, y que sea más reutilizable. Sí, está más encapsulado, ¿no? Claro, claro, o sea, ¿para qué va? Cada responsabilidad con su clase. Claro, exacto. Entonces, pues Game es básicamente una interfaz. Em, lo que hago es guardar como atributo del objeto una tabla con las filas, las columnas y la probabilidad de bombas que quieres tener. Y yo qué sé, pues por ejemplo puedo tener una de 30 filas y 15 columnas. Eh, para darle a pause y escribir algo, porque si, vale. Si no se quedaba tonto. Razón. Le da. Y vale, es que no he guardado la clase game con los nuevos cambios. Qué raro. No se me guarda. Esto es raro. A ver, ¿por qué no se me guarda? Compilar todo a la vez. Bueno, disculpa por decir compilar. Correr. Ahora, vale. Y ahora me ha salido esto. Yo, por ejemplo, puedo meter... A ver, eran 30. Por ejemplo, puedo meter la 29 y la última columna que sería 14. Sería esta puntita y he tenido la puñetera mala suerte de que hay una bomba cerca. Pues otra esquina. Lo mejor es probar con las esquinas. ¡Pum! Pues vaya, me he comido la bomba. Qué putada. Este juego es cruel. Eh, y luego el tema de la... Entonces, pues la barrera que había explicado antes de la bomba, de la probabilidad es que yo cada celda saco un número aleatorio. Entonces, si ese número aleatorio es menor que la barrera que he creado, entonces esa celda va a tener una bomba. Si no, pues está libre. Entonces lo puedes configurar aquí facilito. Entonces esta enseña la matriz, coge la función que habíamos dicho antes y la... Sí, sí, lo que dice Néstor tiene razón, que muchas veces en Python los errores suelen encontrarse en ejecución. Sobre todo se debe al tema del débilmente tipado. Esos errores suelen salir ahí. Sí, ahí por eso es importante en Python más que incluso en otros lenguajes la elaboración de tests o de buenas mecánicas de debug, porque es eso, además es lo que dice, no te das cuenta, tienes una excepción que ponte en un proceso que dura 1 hora, que esto es algo que puede ocurrir, por ejemplo, cuando estás trabajando con procesamiento de datos o en ciencia de datos y que todo tu código ha ido bien hasta una última parte que se te ha colado algo y claro, no lo has visto y no te ha saltado ninguna advertencia porque es posible que sea por un tema de tipado y se te rompe el código justo al final y has perdido pues 30 minutos de tu vida porque no te has dado cuenta de que hay una excepción que no has controlado y se te va toda la mierda. Por eso es eso, es importante en Python más que incluso que en otros lenguajes, lo que decía al principio del taller de no te trata, o sea, Python no te trata como un idiota en el sentido de que no te dice todo el rato lo que estás haciendo mal y esto tiene una parte buena y una parte mala y es esa, que es que tú si no te trata como un idiota no puedes ser idiota. O sea, tienes que darte cuenta de las Cierto. cosas que te dejas, ¿no? Cierto. Eh, Pero sí. eh, y luego tiene C que te va a dar por culo
en compilación pues 30.000 veces antes de que puedas Sí, ejecutar el código la primera vez. C es el siguiente nivel de no tratarte como un idiota. C te trata como si 40 años formando en C. No te dice nada, no te ayuda a nada de la vida. Implementalo todo tú. Y a tomar por culo. Sí, sí, pero bueno. Vale, lo que... ¿Y si te queda algo más que dos enseñar funciones. del código? Vale, pues dale. Este es el bucle que es el main del programa. Conceptualmente podríamos decir que es el módulo main. Lo que hace básicamente es espera que primero muestra la matriz, joder, no me salía. Primero pinta la matriz y luego saca la fila y la columna a través de un método que se llama player input, que está aquí arriba justo, que lo saca como inputs. Y aquí creo que no puedo hacer eso de... no lo he probado, pero no puedo hacer eso de castearlo como int porque yo lo que he hecho ha sido coger dos números separados por coma y entonces le hago un punto split con la Nada, te coma. petaría, Claro, claro. Mm. le hago un punto split con la coma, ahí obtengo dos elementos que es lo he llamado roy x roy y luego Sí, esos y lo elementos casteas ahí después. Sí, exacto, claro. pues Sí, creo que hay como alguna forma de darle un formato que esperas recibir del input, pero vamos, que sí, la forma más estandarizada es lo que has hecho tampoco. el efecto inverso del format, del punto format. Claro. Sí, Sí. Bueno, lo único podrías aplicar, no, o sea, sobre el input podrías aplicar directamente el split, es lo único, quizás, ¿sabes? ya. Em, Pero no, pero está bien. luego lo que hago pues es hacer el te diría el infame try step en el que en el bloque try meto la función descubrir y si me devuelve una excepción pues lo trato como si fuese un boom. Vale. Eh, el problema que No, me tiene gusta esto, porque tiene su sentido en el contexto del juego. claro, Es una bomba. pero ¿qué problema tiene? ¿Qué problema tiene esto? El problema que tiene es que si tu código ha fallado por cualquier otra razón, También es te, una bomba. te lo va a tratar como una bomba. Claro, Por eso aquí entraría el filtrado de excepciones. claro. Lo que habría que utilizar es Una definir una excepción nueva... customizada. Claro. Claro, que se llame Game Over Exception, por ejemplo. Entonces haces el except de Game Over Exception y te va a pillar solo eso. Y el resto de petadas del código, pues te las va a decir. Y no te va a decir boom y se va a callar. Entonces en el Tal caso de cual. que explote, pongo el flag de juego finalizado a true y el de juego perdido a true. Néstor, es que le veo venir. Luego, aquí lo que hago es, fuera del bloque de except, es que mientras no haya fallado, si no he fallado por este bloque, lo que voy a hacer es que esto se podría poner un else, por ejemplo, o algo así. Lo que hago es Sí, un ahí podrías aprovechar directamente else, ¿verdad? si Voy a no hay poner un excepción, else. pues Es que no sabía que se podía encadenar los elses con las excepciones. Está muy chulo. Eh, entonces lo que hace es llamar a la función checkFinished, que no lo he dicho antes, pero te devuelve un booleano de si has finalizado la matriz o no. Y si la has finalizado, pues te devolverá un true. Y si no, pues un false. Entonces, este flag funciona como centinela para el while que va corriendo el juego continuamente. Y luego, fuera de ese... Me cachis en la mar. Fuera de ese bloque while, pues preguntamos si hemos fallado y si hemos fallado, pues no decimos nada porque ya hemos puesto el boom en la excepción y si no hemos fallado, pues ponemos un has ganado. Enhorabuena. Entonces, pues por ejemplo, casos especiales, también se podría poner una probabilidad de 0. Lo que va a ocurrir es que no va a haber ningún número que alcance esa barrera, así que yo meto 0.0 por ejemplo, y me ha impreso la
imprimido la matriz. Directamente ha dicho, has ganado, vete a tomar viento. Ya está. Y estos son los dos ejemplos que, que teníamos hechos. No sé si al final hiciste el de requests o... No, no, porque como me puse a reformatear el de PageNet, pero bueno, yo aquí quería, o sea, aprovechar un poco de los que quedan. Estaba ahora comentando con Néstor por privado que la verdad, el formato de Twitch, a ver la oportunidad, algo que si os interesa, a los que os interesa un poco aprender Python, es que podemos coger, antes, más que imponer nosotros un ejemplo que se nos haya ocurrido o algo así, como estos que son un poco más sencillos, coger un proyecto que os apetezca hacer. Pues yo había pensado, pues, por ejemplo, era muy típico, otros años hacíamos cosas como los bots de Telegram. Si a alguien interesase algo de data, pues podemos hacer un proyecto de data, de entrenar un pequeño algoritmo de clasificación o algo así, o incluso meternos con Flask y hacer una API o en Flask o algo por el estilo, y hacerlo en una serie de directos más cortos, conectarnos. Yo podría streamear con otra gente y irnos enfrentando todos juntos a esos pequeños proyectos, intentando ayudaros en lo que pueda con la experiencia que ya tengo, pero seguramente también aprender cosas juntos y quizás montar alguna cosilla guay, ¿no? Si nos unimos todos y hacemos un bot, pues un poco con las ideas de todos, seguramente será mejor Ah, que si son solo voy a mis poner ideas. la camarita, la cámara doble. Sí, dale. Bueno, pues yo diría que ya hemos acabado, ¿no? Solo hace Sí, falta a lo por mejor... hoy eso. Ya está. Yo solo eso, que proponeros nada, pues de los que os habéis quedado por aquí, si aún así pediré que hagamos una encuesta por los medios de Core y demás, pero los que estéis por aquí, pues ¿qué os parece? Si os gustaría seguir un poco con Python, ¿qué os interesaría trabajar? Y si eso, si os molaría pues, ir haciendo unos directos poco a poco, yo que sé, un par de veces a la semana o algo así, de ir continuando un proyecto, ir implementando cosillas y ir aprendiendo juntos. No sé qué os parece. Y también cualquier duda que os haya quedado de lo que hemos dicho, alguna cosa que os interesaría Python o así, si os la podemos contestar, pues un poco lo mismo. Pero sí, sí, yo creo que la gente se ha muteado el directo, ¿no? Sí. Para que cuente ahí como que están escuchando. Es que ha Pero bien, sido un poco denso porque ha sí. sido explicar mucho las bases. Entonces, estos ejemplos los tenéis en el repositorio de Pi. Verlo y hacer el clon creo que es público, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ahora tengo que dejar el tuyo también como script. Lo revisamos y nada, lo dejo subido y cualquier persona lo puede ver. Mi intención era forkearlo dentro de CoreDumped, así que bueno, ya verán ellos. Pero seguramente se pondrá el enlace por ahí o en la web, el artículo que haga en la web. No hay ningún problema, o sea que sí. Dicen por aquí, a ver, bueno, muchas gracias por la charla, muchas gracias a ti, más B1 por escucharnos y aguantarnos. Mm. Eh, Néstor quiere aprender a hacer webs, pero con JavaScript o con Python. Porque yo, si es para hacer webs, yo no, la verdad es que no iría mucho por Python. Por Python para hacer una API o con Flask o para hacer un dashboard o así, sí. Pero para hacer webs como tal, a ver, sí que se puede hacer con Django y tal, pero no sé. Eso, al final acabas metiendo más JavaScript que otra cosa. Pero bueno, el backend siempre se puede hacer con Python, eso no hay problema. Bueno, sí, sí, un CRUD sí se podría. Sí. Y nada, a mí no sé si me da atención. Sí, es una cosa que prácticamente todos los años se preguntaba a la gente. Bueno, de hecho, no fue el año pasado, fue hace 2 años, creo que cuando dio este taller de introducción, dio un taller un poco distinto, pero taller de introducción a Python también, que dio Carlos. Cuando pidió sugerencias de proyectos, todo el mundo decía bots y al final decidió no seguirlo porque él estaba asqueado. Yo la verdad, a ver, no es una cosa que me súper interese, pero mira, es una cosa que tampoco, una vez sí que inicié el proyecto, tampoco nunca me metí a fondo. Y yo no sé, si lo hacemos así un poco en directo y con gente y tal, Vuelve a pues sonar está divertido. el... este. Joder, voy a tomar. ¿Me veis? Pero ¿me veis? ¿Me Sí, veis? Sí, lo que pasa es que se te acopla, tío. claro. Que eso, que lo que me ha jodido un poco
que el directo haya sido un poco denso, porque hemos puesto ¿Ahora? las bases, que es un No lenguaje te de escucho, ¿no? programación. De puta madre, vale. Vale, Tengo que volver a te salir escucho, otra vez. pero te escucho. ¿No me escuchas? No. Entonces hemos tenido que explicar las bases, que aunque sea Python y es muy fácil, es un lenguaje de programación. Al final, pues, reglas y todo de una pasada, pues es. Así que. Sí, sí, sí. Entonces es eso. A mí me hubiese gustado en plan así con el ejercicio desde cero, yendo línea a línea, parándonos en cada función para ver si lo habéis entendido y tal. Pero he tenido que ir escopetado, explicando línea por línea, saltándome líneas y todo. Pero bueno, Sí, yo creo que lo de los ejemplos, eso, podríamos dar más a lo, como digo, eso, de coger un proyecto un poco más extenso y ir implementándolo poco a poco, con sugerencias, viendo qué problemas surgen. Yo creo que es donde más se aprende. Y sé que lo que más cuesta a la gente, sobre todo a los que no programáis o solo programáis cosas de la uni, porque tampoco sabéis muy bien qué programar por vuestra cuenta, a veces es la motivación, ¿no? De no se te ocurre qué hacer o empiezas a hacer algo, te bloqueas en algo y ya te da para atrás porque no te apetece mucho ponerte a buscar ni nada. Yo creo que en grupo como que motiva un poco más y a ver, con la situación actual obviamente en persona no lo podemos hacer, así que al menos, bueno, podríamos intentar hacer ese puto formatillo honesto. Se ha de metido. directos. Sí, ya lo he escuchado, lo he escuchado. Y ver qué tal, si os parece buena idea, pues lo podemos intentar. No sé, ya haré que pongan un cuestionario en la web o en el Telegram de Core y vemos si lo continuamos. Y sobre todo eso, meterse ya en cosas más avanzadas y tal, que sé que es lo que donde está lo más interesante, que en serio, a mí también es lo que más me interesa. O sea, a mí repasar Python, pues bueno, tampoco me da mucho, pero bueno, es un poco intentando para que todo el mundo se pueda reincorporar, desde no tener ni idea hasta, hasta saber un poco más. Dice aquí el Pi, si haces 3 directos más, contará como podcast. Hijos de puta. Cabrones. Madre mía. Pero sí. Eh, Y nada, eso, no sé si entonces, tienen. es esto que este tipo de cosas serían mucho más interesantes, más prácticas. Hacer, yo que sé, por ejemplo, un proyecto en Flash o Django, Tal cual. Tal o, cual. Sí. o yo que sé, un proyecto de inteligencia artificial con TensorFlow, cosas así. Eso es lo que Ahí es tiene donde más ganas aprenderíais. y al Y fin, eso claro, no es tan fácil hacerlo en un solo directo. Yo diría más bien es eso. Es algo que hay que, pues eso, que podemos hacer en varios directos, de quien le interese, unirse, tal, y al final, pues aprende el que lo hace y aprende el que lo ve y lo sigue, ¿no? Así que, bueno, eso, claro. Django, pero sí. Sí, me gusta Django, joder. Sí, sí. Y nada, yo creo que eso es todo. De verdad, en serio, gracias a esas 12 personas que no sé de cuántos de ellos nos están escuchando y cuántos nos tienen de fondo, pero gracias por quedaros hasta el final. Y bueno, a los que han estado también, yo entiendo que a algunos les interese más o menos. En general, a todos los que han pasado. Espero que os estén gustando los nuevos formatos estos de directo. El de Néstor estuvo muy guay. El siguiente, si no me equivoco, es Unity. el de Unity, que yo ahí espero que haya. Todos esos que están tan interesados en desarrollar videojuegos ya podéis estar en ese directo, porque si no. No, pero eso, que va a ser eso, bueno, lo aprovecho para decirlo, ¿no? El viernes 1 a las 8, no, a las 6, perdón. A las 6 te ha puesto el directo de Unity. Y seguramente, dado que no están funcionando nada mal, en comparación con cómo han funcionado los talleres de este año, seguramente seguiremos haciendo directos y veremos a ver qué puede molar hacer por aquí. Y nada más, no sé. Está David, sí, luego Docker. Luego Docker, sí, pues supongo que se pondrá luego el de Docker. Aún no hay fecha, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que tal como están funcionando, habrá más talleres y yo creo que iremos pasando un poco todos por aquí. Pero bueno, eso, por mi parte no tengo nada más que aportar. Así que
cuando el maestro decida, podemos despedirnos esta gente. Es lo que ha dicho Pi, muchísimas gracias por participar en este proyecto, en este directo más bien dicho. Habernos aguantado durante pues casi 4 putas horas. Porque son 4 putas horas. Me cago en mi vida. Y eso, que venid al siguiente directo de Unity. Yo creo que por lo menos va a estar bastante más movido que este y vais y os va a dar tiempo a lo mejor a tocar algo mientras os explican cosas de cómo se genera un objeto y ahí. Así que eso, pues muchísimas gracias por escucharnos, por aguantarnos y hasta otra. Hasta luego.